le puse como título a esta enseñanza, quietos, o sea, quietos hasta sanar. Quietos hasta sanar. Y esta palabra es una palabra que para mí es una tremenda bendición. Porque les voy a preguntar por qué, les voy a contar por qué. O les voy a preguntar también. ¿Cuántos han intentado alcanzar cosas en estos años de que conocen a Cristo, pero muchas veces se truncan o quedan en el lugar? ¿A cuántos les pasó eso alguna vez? Dicen, quiero alcanzar esto, pero como que no pueden salir de ese mismo lugar y quedan estancados en ese lugar, o crecen un poquito y vuelven a retroceder, o crecen ese poquito y quedan ahí. Y fue una palabra que a mí el Señor me estuvo tratando mucho estos años, porque todos los que estamos acá, realmente todos necesitamos sanar. Amén, muy bien, uno que fue sincero. Todos necesitamos sanar, desde el que está como líder hasta los de abajo, todos necesitamos tener sanidad. Y una palabra que Dios me había hablado es esta palabra que les puse como título, quietos hasta sanar. Pero no era como una orden de Dios diciendo, quédense quietos acá y cuando ustedes sanen empiecen a hacer algo. Sino que lo que Dios me estaba hablando era, mientras no sanen, van a estar quietos. Por eso quiero compartirte este versículo o estos versículos que el Señor me regaló. Los que tienen Biblia o los que anotan, anoten Josué capítulo 5, versículos 5 al 9. Y dice así, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Preste atención a esto, dice, a los hijos de ellos que habían hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. ¿Qué hizo Josué? Hombres, prepárense porque en esta reunión, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar. ¿Dónde se quedaron? En el mismo lugar. Dice, en el campamento, hasta que sanaron. Wow. Y dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Pero fíjese que hay algo muy importante. Cuando yo leía este versículo, yo decía, Señor, qué tremendo. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas que no alcancé o que me propuse y no pude lograr. Y me di cuenta que las heridas, el dolor, no nos permiten avanzar y entrar a la conquista. Porque este es un capítulo anterior a la orden de entren a la tierra prometida. Es un capítulo antes. O sea, me encanta porque digo, Dios la pensó toda. Dijo, antes de que entren, necesito una cosa. Primero, circuncidarlos. ¿Cuántos estuvieron en la charla del pastor que habló de cuál es tu luz? Levante su mano. Bien. Les cuento a los que nos vienen por ahí, estaban todos. Y ¿se acuerdan que el pastor hablaba de estar en luz? De cambiar esas cosas que eran oscuras en nuestras vidas, donde la luz no alumbraba bien. ¿Y saben qué me di cuenta? Que Dios hizo como una sincronización. Comenzó a circuncidar. Pero hoy Dios nos va a hablar de sanar. Lo mismo que pasó con Josué. Josué circuncidó al pueblo. Circuncidar para el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ya no se hacía más circuncidar. Zafamos. Pero el apóstol Pablo dijo algo bien sencillo. Dijo, ahora, en vez de circuncidar el cuerpo, circunciden el corazón.
Arranquen de su corazón lo que no está bien, lo que no les va a servir. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no es tan importante la circuncisión física, sino la del corazón. Las cosas malas que hay en nosotros. Y eso fue lo que el Señor nos habló a través del pastor la semana anterior, que habló de esa luz, de iluminar las áreas oscuras. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Entonces yo decía, claro, Dios, vos querés que de una vez por todas conquistemos. Estamos a un capítulo de entrar en el año de la gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que este es el año de la gran cosecha? Que fue la palabra que Dios le dio a la MCI. Este es el año donde Dios nos prometió entrar a la tierra prometida. Por lo menos comenzar a golpear la puerta, gente. A patearla, diría yo. Pero es el año donde Dios nos dice, es el año de la gran cosecha. Pero una palabra que Dios me daba era esta. Están circuncidando el corazón. Pero decía, cuando ellos fueron circuncidados se quedaron quietos. ¿Por qué se quedaron quietos? ¿Cómo? Hasta que sanaran. ¿Pero por qué? Porque había dolor. Y un soldado herido, muy difícil puede pelear bien. Y yo quiero decirte algo de parte del Espíritu Santo. Una de las cosas por las que amo tanto esta iglesia es porque en esta iglesia no sos un número. A nosotros nos importa saber cómo estás, los líderes, pero más que a nosotros, al mismo Dios. Dios me hablaba esto y te lo digo de parte del Espíritu Santo. Es importante lo que está pasando en tu vida para Dios. Hablábamos, también el pastor nos hablaba, recuerdan, decía de los distintos tipos de terreno y dio la parábola del sembrador. Y se acuerdan que hay varios terrenos, estaba el pedregal, el que tenía espino, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Pero había uno que era el bueno. ¿Cuál era el bueno? El que uno sembraba la semilla y daba fruto. Y era la tierra buena. ¿Y por qué era una tierra buena? Porque el sembrador la trabajó. El sembrador comenzó a escarbar, sacó los escombros, sacó los espinos, comenzó a tirar fertilizante para que no haya bichos. Y lo mismo Dios quiere hacer hoy con nosotros. Está escarbando en nuestro corazón, va a comenzar a trabajar la tierra y va a empezar a sembrar la semilla en la que este año vas a ver la gran cosecha. Pero le vuelvo a repetir lo que el Señor me habló. Están quietos hasta sanar. Necesitamos dejar que Dios comience a trabajar en nuestros corazones. También le hablo a los líderes, porque los líderes tienen este pensar. Soy líder, no puedo estar mal. Tengo que caminar así. ¿Sí o no? ¿A cuánta gente le dijeron, no, vos sos cristiano, no podés estar triste? No leyó la Biblia ese. Lee Salmos. Oh, libra, Señor, de este pozo a tu siervo. David constantemente haciendo salmos de tristeza. ¿Sí o no? Porque mis enemigos me abaten. Aún mi amigo me traicionó. ¿Quién te dijo que por ser cristiano no puede tener tristeza? Jesús en el Getsemaní, la Biblia dice que él estaba abatido, triste, angustiado hasta la muerte. Sos un ser humano, aunque no parezca así. No, yo soy como Messi, un extraterrestre. Pero sos un ser humano. Tenés un corazón, tenés sentimiento, tenés un alma. ¿Cómo Dios no te va a entender? Él sabe lo que estás pasando. Y hay algo que Él me hablaba. Yo sé que hay muchas heridas que hay que sanar, un montón, maltrato, desprecio, hay un montón, pero hay dos las cuales yo quiero hoy tocar, que para mí son las más profundas, o por lo menos por lo que yo leí o entendí yo de la Biblia, en mi poca sapiencia, digamos, en mi limitada sapiencia, no a la sapiencia que tiene el Señor, ni a los grandes hombres de Dios. En mi limitada sapiencia yo aprendí algo y vi que cada vez que el diablo quería hacerle algo a Jesús,
Quería hacerle sentir que estaba solo y que era rechazado. Cuando uno lee la Biblia, lo primero que lee de Jesús dice, a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Desgraciado. Lo primero que uno ve es eso. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, si sos el Hijo de Dios, si Él no te abandonó, tírate del barranco y que Él manda ángeles y que te salve. Ahí le estaba diciendo, a ver si tal vez realmente Dios está con vos. Y Jesús fue tan sabio, le dijo, escúchame, Satanás, no tengo ni suegra para que me moleste, vení vos. Y le dice, escúchame lo que te voy a decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Oh, y ahí lo frenó. No es que Dios me dejó solo, es que yo no puedo hacer tonteras para después pedirle, vení Señor, rescatame. Jesús sabía. Por eso el diablo siempre quiso hacerlo sentir que Dios lo abandonaba. Cuando estaba en la cruz, sus discípulos, el Pedro que dijo, Señor, ese era medio argentino, dijo, Pedro, con vos hasta la muerte, Señor. Un gallo cantó y salió corriendo. Igual siempre digo lo mismo yo, ¿no? Yo creo que si Jesús hubiera sanado a mi suegra como sanó la de Pedro, también lo hubieran... No, mentira. Pero dice que Pedro agarra lo primero que hace, ¡pum!, sale corriendo, lo dejan, lo abandonan. Porque yo creo que para mí, ¿no?, como les decía hoy, en mis limitaciones, hay dos cosas que el ser humano son las que más esquivamos. La número uno es el rechazo. Siempre le queremos caer bien a todo el mundo, hasta a la suegra. Bueno, hasta ahí estoy diciendo. Sí, hasta la suegra. Y la otra es sentirnos solos. Son dos cosas que el ser humano no puede con eso. No podemos. Entonces el Señor me hablaba y me decía, habla de estos dos sentimientos, que son el rechazo y el abandono. Y miren lo que dice, lo que encontré en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 26 al 27. Y dice, también Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres ilustres, a quienes Dios les había movido el corazón. Pero algunos malvados protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Oh, una bendición ese muchacho, ¿eh? Y dice, y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. ¿Cuántos conocen el final de Saúl? Si no lo conocen, ahora se los cuento, quédense tranquilos. Pero la Biblia dice algo que me hizo como un clic y me hizo volver también a cuando era más jovencito, cuando tenía 20 años, hace 2, 3 años atrás. Ya tengo 37, ojo. Y me acuerdo que lo que pasé en ese momento fue algo muy parecido a lo de Saúl. ¿Saben cuál fue el error de Saúl para caer de su reinado? Darle importancia al rechazo. Por más que ahí dice, y Saúl los ignoró, cuando yo leo la Biblia me doy cuenta de que Saúl nunca pudo sanar el rechazo. El rechazo es una de las heridas más grandes en el ser humano. Preguntale a aquella persona que lo cambiaron por otro cónyuge. Preguntale a un hijo que le hacen diferencia entre un hermano o el otro. Yo me acuerdo que antes de pertenecer a esta iglesia, yo pertenecía a otra iglesia. Y me acuerdo que con 21 años me llaman a un equipo de 12 también. Y yo cuando llego a ese equipo de 12, uno todo contento. Vamos, Dios me llamó, me promovió. Y vos decís, bueno, ahí están los 12, qué bendición. Y viene uno que yo lo miraba y decía, este predica re bien. Cuando se acerca está saludando todo así y me mira a mí. ¿Y vos qué hacés acá? Una bendición de compañero. Pero yo no sé si lo hizo en broma o no. Yo no, hoy si lo miro digo, es más, hoy lo veo y me llevo bien. Pero nunca le dije, che, eso me hizo mal. Yo lo tomé y hice como hizo Saúl. Dice la Biblia, y no le dio importancia. La Biblia dice que a Saúl lo rechazaron y él no le dio importancia. Y yo hice lo mismo. No pasa nada. Pero cada que me invitaban a predicar o me decían hacer algo así, yo tenía vergüenza
de qué iban a decir mis compañeros. Si se ponía hacia adelante y yo iba así, daré la talla. Y armaba mensajes pensando, no, les tiene que agradar. No, tienen que ver que Marcelo está creciendo, que Marcelo le va bien. Todo por un rechazo. El rechazo, si no lo sanamos, nos hace tomar malas decisiones. ¿Saben cuántas veces me equivoqué por querer agradar a los demás? Cuando la Biblia a mí me dice que si yo estoy en paz con Dios, ¿aún con quién estoy en paz? Con mis enemigos, dice la Biblia. Hoy no saben qué bien que me llevo con mi suegra. Nada, mentira. Pero si uno no entiende que el rechazo nos hace tomar malas decisiones, siempre vamos a estar quietos hasta sanar. Saúl, dice la Biblia, que lo despreciaron, lo miraron y dijeron, este nos va a sanar. Es más, anteriormente, unos versículos atrás, dice que lo ven a Saúl profetizando. Escucha esto para los líderes. Lo ven a Saúl profetizando con los profetas. Y dice que lo miran y dice, ¿qué? ¿Saúl es profeta también ahora? Oh. Juancito es líder también ahora. Ah, mira, lo subieron en el equipo de los pastores ahora. Ah. Mirá, lo llamaron para el equipo, ahora va a abrir una célula. Constantemente convivimos con el rechazo. Y el problema, ¿sabes cuál es? Es que vos decís, no me importa, pero te lo guardaste. Y el rechazo crece, y crece. Y cada vez que crece, te hace tomar malas decisiones por querer agradarle a la gente. Si no, preguntar a los jovencitos que les da vergüenza en la escuela contar que son cristianos. Por miedo a que los rechacen. A mí me decían, ahí viene el Flanders. No sé de qué serie es esa. Ah, miran los Simpsons, ¿no? Nada, mentira. Pero a mí me decían, ahí viene el Flanders, Perfect Trujillo, me decían. Preguntarle a los jóvenes si no les da vergüenza. Acá, hombres o mujeres que van al trabajo y todavía les da pena decir que son cristianos, o mostrar que son cristianos, o escuchar una canción cristiana delante de sus compañeros, por miedo a que los rechacen, a que los excluyan del grupo. Es más, algunos se juntan tanto y no quieren que los rechacen que hasta hablan como ellos. Ah, pero a mí el rechazo no me hace nada. El rechazo te frena. El rechazo te hace tomar malas decisiones. Es importante que hoy indaguemos para adentro. A mí hay algo que el pastor nos enseñaba hace muy poco y nos decía, cuando David, el salmista, oraba y decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y a veces vos crees que no, el rechazo a mí no me hizo nada, pero el rechazo está. Cuando te daba vergüenza a pasar adelante a dar una lección en la escuela, ¿sí o no? A los que le hacen una entrevista de trabajo, ¿con qué miedo vas? Ay, si me dicen que no, ¿qué tengo que decir? Y busco en YouTube, a ver qué tengo que decir. ¿Qué es lo que me conviene decir en una entrevista de trabajo? Porque el rechazo está afectando. Porque en quien está sano del trabajo se planta y dice, no, yo sé lo que tengo para ofrecerte. Yo sé lo que puedo decirte. Había un hombre que hicieron toda una fila, estaban todos esperando para contratar y estaban llevando currículum. Dice que este hombre va y se adelanta, voy a dejar una cosa y salgo. Y se adelanta así a la oficina y deja el currículum. ¡Tlum! Y dice, no contrate a nadie antes de probarme a mí primero. Y se fue. ¿A quién llamaron? A la mañana van todos a hacer, no contrate. Está bien, si ustedes lo creen así. Pero dice que este hombre hizo así y lo tomaron. No le tuvo miedo al rechazo. Mira, si otro sacaste currículum de acá y andate. El tipo fue y dijo, no contrate a nadie hasta que primero me pruebe a mí. Porque cuando vos estás libre del rechazo, no te importa si alguien te dice que no. Porque la Biblia que dice, donde se te cierra una puerta, ¿cuántas puertas más Dios te va a abrir? 7. Lo único que a vos te tiene que interesar es que nunca, jamás Dios te rechace. Hay un personaje en la Biblia llamado Salomón, que la Biblia dice que Salomón se comenzó a portar tan mal, tenía una unción de Dios tan grande, mataba a 400 hombres él solo con una quijada de un asno.
pero que de repente comenzó a hacer las cosas tan mal. Y dice la Biblia que Sansón no se dio cuenta que Dios se había ido de él. Después de eso, a Sansón le cortan el pelo, pierde la fuerza y queda escandalizado y avergonzado por sus enemigos. Lo único que a vos y a mí nos tiene que importar es agradarle al Rey de Reyes. Porque si yo estoy en paz con Dios, aún con mis enemigos voy a estar en paz. Aún ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, vas a tener paz. Lo único que nos tiene que importar es agradarle a Dios. Y ahora no estoy diciendo, mañana voy a mi trabajo y hasta mi jefe salí de acá. No, así no, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo. Uno tiene que comportarse lo mejor posible, dar un ejemplo, pero no depender de lo que digan los otros. No depender. Saúl pierde un reinado entero. Dios lo levanta como rey. Dios lo unge aún como un profeta. Profetizaba con los profetas, pero termina perdiendo el llamado por darle importancia al rechazo. Porque unas personas, unas cuantas, porque no dice que eran todos, dice, y unos pocos malvados hablaron mal de él. Y versículos más adelante dice que Saúl se equivoca. ¿Y saben por qué se equivoca Saúl? Él termina confesando su error y dice, es que escuché al pueblo y tuve miedo de ellos. Se los leo. Miren lo que dice acá. Samuel capítulo 15 versículo 24. Y Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl confiesa y dice, ¿sabes cuál fue mi error? Que escuché a la gente lo que decían de mí y no hice lo que Dios estaba pidiendo de mí. Cuando vos tenés miedo al rechazo, les das más importancia a lo que la gente habla de vos que a lo que Dios te está pidiendo hacer. Saúl pierde un reinado entero y pierde la presencia de Dios porque la Biblia dice que Dios lo desechó, lo rechazó. Y yo miro así y digo, pero Saúl, digamos, a nivel moral, no cometió ni la mitad de pecado de lo que hizo el rey David. David dice que se acuesta con la mujer de un soldado de él, la termina embarazando, termina matando al soldado, pero la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Saúl desobedeció una orden, no des la ofrenda. No des la ofrenda. Pero también hubo un error en Saúl. Saúl pide perdón a Samuel y le dice, vení conmigo, así el pueblo ve que estás conmigo. Así le habla. Vení conmigo, que nadie se entere que yo fallé. El error de Saúl fue que no sanó el rechazo. Y el rechazo te va a hacer tomar malas decisiones. Aún a la forma de elegir una pareja. Necesitamos sanar el rechazo porque vamos a estar quietos hasta que sanemos. ¿En dónde te rechazaron? Los peores momentos de rechazos son cuando uno está creciendo. Yo a veces me doy cuenta. A veces estoy jugando con mi hijo es una bendición. ¿Salió la mamá? Mentira. Es inquieto, corre, son las 3 de la mañana y está saltándome arriba, y yo por ahí le digo, pará hijo, quédate ahí porque estoy cansado, llego de trabajar tarde, pará hijo, y él hace, y se pone, y ya tengo que ir a buscarlo y abrazarlo, y por ahí no me doy cuenta y sin darme cuenta le estoy generando un pequeño rechazo, entonces tengo que volver a sanarlo, y uno no se da cuenta, y por ahí algo que te hicieron de chiquito, hoy está afectando muchas decisiones tuyas. No dar el paso a abrir una célula porque, no, yo no sé qué decir, no sé cómo me voy a parar. Y si me equivoco, y si te equivocas, ¿cuál es el problema? Yo un día metí a Moisés en el arca. Nadie se dio cuenta acá. ¿Cuál hay?
No tengas miedo. No dejes que el rechazo te frene. ¿Saben? Les voy a contar un pequeño testimonio. Un día teníamos un equipo de jóvenes nosotros, hicimos una evangelización y había escuchado al pastor César dar una predicación donde dice que un líder de jóvenes había tenido un accidente y él tuvo una visión que fue al cielo y se encontró con Jesús. Y que Jesús le decía a ese líder, no te conozco. El hombre lo llamaba, Jesús, soy yo, el líder de jóvenes. Y Jesús le decía, no te conozco en la visión. Le decía así a cada rato. Hasta que en un momento dice, Señor, por favor, dame otra oportunidad. Y él como que ¡pac! Aparece en el hospital de vuelta. Entonces él entendió que lo más importante para él era que Jesús lo conozca. Cuando yo escuché eso, en el 2008 fue, en una convención de Córdoba, el pastor César, me puse en mi casa a llorar. Le decía, Señor, ¿vos me conocés? Señor, ¿vos me conocés? Y era mi desespero. Hasta el día de hoy sigue siendo mi desespero. Pero siempre digo, Señor, yo quiero saber si vos me conocés. Y me acuerdo que con el equipo de jóvenes habíamos hecho un evangelismo y el Señor nos había respaldado. Y habían hecho una reunión de 144, como hacemos con el pastor. Y en esa reunión habían pasado un informe y en ese informe, antes de darlo, dice, bueno, nosotros queremos felicitar al equipo de jóvenes que hicieron evangelismo, Y en un momento la persona que estaba hablando, la líder que estaba hablando, dice, ¿quién lo conoce a Marcelo? No lo conoce nadie. Decía yo. Pero termina esta frase diciendo, pero Dios sí lo conoce. Uf. Me levanté de la silla, no me importó felicitación, mi esposa es testigo, no me importó nada. Me fui al baño corriendo, me encerré a llorar en el baño diciéndole, Señor, gracias. Porque lo más importante en tu vida hoy tiene que ser que Dios te conozca. Que Dios te tenga en su mano y que Él siempre tenga su mirada sobre vos. La gente te va a rechazar, se va a equivocar, porque muchas veces no pueden ver el valor que vos tenés. Pero Jesús sí lo ve y Él nunca te va a dejar. Por eso hay tantas promesas de Dios. Dice, ve delante de mí, yo iré contigo. Yo iré contigo, nunca te dejaré. El salmista decía, aunque ande en valles de sombra y de muerte, aunque te haya tocado vivir la muerte de cerca, Él nunca te va a dejar. Él jamás te va a abandonar. Hay algo que a mí me impresiona de Jesús. Él nunca dijo, les voy a hacer la vida fácil si son cristianos. Si me siguen, va a ser todo fácil. Él nunca dijo eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, porque yo vencí al mundo. Jesús nunca te dijo que iba a ser fácil. Pero lo que sí Jesús te promete es que Él no te va a dejar. Él no te va a rechazar. Él dio hasta la última gota de su sangre por amor a vos. No vivas del rechazo de los demás. No permitas que el rechazo te tenga quieto hasta que vos puedas sanar. Este es el año donde Dios te quiere levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No cometas el error de Saúl, que por darle importancia al rechazo tomó malas decisiones. Y el segundo punto que quiero hablar con ustedes es el abandono, como les dije al principio. Yo había buscado el significado de la palabra abandono y cómo lo toma también la psicología, que son los que estudian todo lo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, el pensar del ser humano. Y miren lo que dice acá, lo que encontré. Dice, el abandono emocional es un estado emocional subjetivo en el que los individuos se sienten indeseados, dejados de lado, inseguros y dice también rechazados. Miren lo que dice otra cosa acá. Dice, los traumas que causa un abandono. Dice, baja autoestima, recuerdos de sentimientos de abandono, hipervigilancia. ¿Qué significa hipervigilancia? Que siempre está como ahí, atento, a ver qué pasa, a ver qué me van a hacer, a ver qué me van a decir. ¿Cuántos son así medio acá que, ¿eso lo dijiste por mí? ¿Lo dijiste por mí? Que el Señor te tenga en su mano y después aplauda. Y dice, y sentimientos de inseguridad o desconfianza, sentimientos de culpa o vergüenza. Eso causa el abandono en un ser humano. Todos esos sentimientos. Y lo que más me impresiona a mí son los últimos dos. Culpa y vergüenza. Estoy seguro yo acá que si nos sentamos y nos ponemos a indagar la vida de cada uno de nosotros, todos en algún momento sentimos culpa y vergüenza. Hace poco hablaba con un muchacho, le habían hecho una broma
Y en esa broma era como que él le había faltado demasiado el respeto a su padre. Pero que ese muchacho no se acordaba que había sido así. Que estaba, no sé, como tan cansado, tan distraído que no se había acordado que había pasado eso. Y él empezó a hablar conmigo y yo veía su corazón lleno de tristeza, sus ojos llenos de tristeza. Y yo decía, lo que es el sentimiento de culpa en una persona, que no te deja levantar cabeza. Te echas la culpa de que todo lo malo que está pasando en tu vida es por vos. ¿Qué te hace sentir eso también? Abandono. Estoy solo. Estoy sola, nadie me entiende. Si yo lo hablo me van a juzgar. Si yo lo cuento, ¿qué van a decir de mí? Por eso hay cosas que a tu líder no te animás a contarle. Si Satanás logra hacerte sentir estas dos cosas, rechazo y abandono, el 80 o el 90% de su propósito lo logró. La Biblia dice, fíjense en que entre vosotros no haya ninguna raíz de amargura. No vaya a ser que por esa raíz de amargura tengan problemas y sean desechados de la gracia de Dios. La amargura trae sentimientos de rechazo, de tristeza, y llega a un punto donde mucha gente se siente en depresión, abandonado y solo, y mucha gente terminó con su vida. Podés estar rodeado de personas, pero sentirte solo o sola. Puedes estar lleno de gente que te quiere, tus líderes te aman, tu familia te ama, pero vos crees que nadie te entiende y te seguís sintiendo solo o sola. Y decía que uno de los sentimientos que trae el abandono es la vergüenza, es el rechazo y es el temor, el bajo autoestima. Por eso no pudiste o no podemos alcanzar lo que Dios nos prometió hasta ahora. Yo sé que hay mucha gente acá que se siente abandonada. Yo sé que hay mucha gente acá que si se sentara a hablar conmigo me diría, Marce, no doy más. Estoy lleno de gente, pero estoy solo, estoy sola. Líderes llenos de discípulos, pero sintiéndose solos. ¿Quién te dijo que está mal sentirte así? Jesús se sintió solo en el Getsemaní. Pidió oración. 12 compañeros míos, ustedes vieron milagros. Yo caminé con ustedes. Oren por mí, por favor. Y se fue a orar. Y cuando volvió los mira, le dice, ni siquiera una hora pudieron orar por mí. Ni siquiera una hora. A veces en los grupos de la célula ponemos, te pido oración por este, y nadie responde. O te dicen, sí, oraremos, y nadie ora. Y Jesús sintió ese sentimiento de abandono. Por eso a mí me impresiona Jesús. Por eso es la persona que más amo sobre mi vida. Muchas veces tuve como peleas con él, como diciendo, vos no me entendés, vos no sabés que yo me siento solo, vos no sabés que a mí me pasa esto. Solo con muchísimos discípulos, solo con una familia que me amaba. Y Jesús entendía el cantar cuando dice, callaré de amor por ti. Hay algo que yo quiero hacerte entender. Los líderes, los pastores, hay veces que nos vienen a hacer preguntas como esas y no tenemos la respuesta. Tenemos como una estrategia, una guía, pero el tema es después aplicarlo. Y hay preguntas que vos me podés hacer a mí o al pastor y no hay respuestas. ¿Cómo le respondemos a esa persona que perdió un ser querido y que hoy, porque ese ser querido no está, se siente solo o se siente sola? ¿Cómo le respondemos a alguien así? ¿Qué respuesta tiene alguien? Y más si uno ni siquiera pasó por ese dolor. Por eso a mí me impresiona Jesús, que la Biblia dice, un varón experimentado en dolor. No nombra a Jesús como el superhéroe mágico de Marvel. Dice, un hombre que experimentó toda clase de dolor.
Ese es el Jesús que yo predico. No un Jesús que te dice vas a tener la vida solucionada. Porque sos cristiano tenés que ser feliz. Jesús nunca dijo que sería fácil. Y Él entiende tu abandono. Él entiende tu rechazo. ¿Saben? Hay algo que a mí me impresiona de Jesús. Un día estábamos muy mal. Mi esposa y yo nos separamos. Y entre esas preguntas que yo tenía con Dios, me senté a discutir con Él. Y le dije, como queriendo discutir, yo me sentía como Job. Job le discutía a Dios y Dios le decía, ¿dónde estaba vos cuando yo hice el sol, la tierra? ¿Dónde estaba vos? ¿Vos me vas a enseñar a mí? Y yo me siento en mi auto, me fui a un parque grande que hay allá por Quilmes, por Varela, que se llama Parque Pereira. No quería estar con nadie, quería estar solo. Pero si iba a mi casa, éramos 7 hermanos que vivíamos juntos, más mi mamá, mi papá y 3, 4 perros que había por ahí. No había intimidad en mi casa. Entonces agarré mi auto y me fui a ese parque, y en el medio del parque me puse dentro del auto y comencé a llorar. Y le dije, Dios, vos hay cosas que no entendés. Yo discutiendo con Dios, qué cara dura. Y yo sentía como que Dios me decía, a ver, decime. Y en eso que hablo con Dios le digo, vos no entendés cuando alguien pierde a un hermano. Y Jesús me habla y me dice, mataron a mi primo, que era como mi hermano. Yo sí entiendo. Entonces subí la apuesta. Y dije, me recalenté. Así atrevido, así con Dios. Y miro otra vez así para arriba y le digo, vos no entendés el dolor más grande de un ser humano. Y ahí aparece el Padre y me dice, yo entiendo. Yo vi cómo mataban a mi hijo enfrente de mis ojos. Wow. Quedé mudo. Pero dije, voy a subir la apuesta. Esta sí no me gana. Y lo miro así para el cielo otra vez. Le digo, pero ¿sabes qué? Vos no entendés a un hombre o a una mujer que fue engañado o engañada por su esposo. Y aparece otra vez Jesús y me dice, ¿cómo que no? Mi iglesia, mi esposa. Y cada vez que fallan o pecan, me están engañando. Siento el mismo dolor. Entonces yo comencé a rendirme. Y como que dije, por más que le siga preguntando, Él me entiende. ¿Y saben qué aprendí yo? Que a veces los líderes no tenemos todas las respuestas. Aún no las tenemos ni para nosotros a veces. Pero el único que la tiene es Él. Y yo sé que hoy tenés un montón de preguntas para hacerle a Dios. ¿Por qué te sentís solo? ¿Por qué te sentís sola? ¿Por qué sentís tanto rechazo? Y yo voy a decirte algo. Hay preguntas que no te las puedo responder. Ni siquiera con esta prédica. Y me hicieron una pregunta hace muy poquito. Yo hablaba con una persona que amo muchísimo. Y me contó toda su situación y vivió de las situaciones más feas que un ser humano puede vivir. Y uno como líder va y le da la técnica, ¿no? Es como un técnico, le dice, no, parate acá de 5, que si vos jugás de 5, tocás la pelota acá. Pero ese 5 también tiene un contrario que le va a jugar en contra. Y hay cosas que en el partido van a pasar que el técnico no puede solucionar. Y yo le daba esos consejos, mirá, tenés que hacer esto, lo otro y así, asá. Y él me responde algo. Y me dice, ok, lo recontra entiendo el consejo. Pero ¿cómo lo hago? Y cuando a una persona vos le das las direcciones, pero su corazón está muy, muy lastimado, muy herido, a veces no encuentra cómo hacer las cosas. El sentimiento de soledad, el sentimiento de dolor. Y vos tenés la técnica supuestamente, pero esa persona ¿cómo lo hace? Y sé que vos te estás preguntando, Marce, escuché 1000 prédicas, consejos con mis líderes, pero te vuelvo a preguntar lo mismo que ese hombre. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para salir de esto? Yo entiendo los consejos, hasta yo sé Biblia, líderes que saben la Biblia, líderes que saben que no tienen que sentir el rechazo o el dolor, y saben hasta los versículos que usar.
pero no lo pueden practicar. ¿Por qué? Porque están quietos, duros en el tiempo, en el lugar, hasta poder sanar. Y eso fue lo que Dios me hablaba, Marce. La gente va a estar quieta hasta que no sane. El pueblo de Israel estaba quieto en el campamento hasta poder sanar la herida de la circuncisión, porque de esa manera iban a poder entrar y conquistar. Pero hoy vos y yo necesitamos ser sanos. Y yo te hablé de dos cosas: rechazo y abandono. Jesús vivió las dos cosas. A mí me impresiona Jesús. A mí me vuelve loco su historia, porque hay un sufrimiento que ni vos ni ninguno de los que estamos acá presentes va a poder vivir nunca. Él sufrió el mismo abandono de Dios. Y yo sé que hay gente acá que me dice: Marce, yo siento que Dios me abandonó. Te puedo asegurar que no. Solamente que no lo estás viendo. Solamente que hay respuestas que no estás encontrando, pero Dios no te dejó. Dios no te abandonó. Jesús sintió el abandono para que vos y yo no lo sintamos. En la misma cruz, mientras lo estaban matando, mientras iban a clavar una lanza en su costado, para que tu rechazo y el mío se sane, Jesús mira al cielo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús viendo la espalda de Dios. El mismo Dios que promete no abandonarnos nunca, abandonando a su Hijo, a su único Hijo, para que vos y yo nunca sintamos ese abandono. El abandono que estás sintiendo hoy es porque hay respuestas que todavía no tuviste. El día que el Señor, yo tuve la caradurez de hablar con Él y decirle: vos no entendés esto, vos no entendés lo otro, vos no me entendés. Y Él me respondió cada uno. Y yo dije: Señor, no tengo nada que discutirte, vos me entendés en todo. Me pasa esto, no doy más. Y me acuerdo que me di vuelta en mi auto y como entraba me puse de rodillas en mi auto. Y apretaba mi rostro con el asiento para que nadie escuchara el grito afuera. Porque no estaba orando, estaba gritando. Porque nadie entendía mi dolor. Y el único que me dio respuesta fue Jesús. No hay líderes que te puedan dar todas las respuestas. No hay pastores que te puedan dar todas las respuestas. Solo hay uno. Se llama Jesús. Y que te ama y que te entiende. Que sabe el momento de soledad, que sabe el momento de rechazo. A Él lo rechazó su propia familia, a los que Él vino a salvar. Sus propios 12, en el momento más crucial de Él, ni siquiera pudieron orar por Jesús. Vamos. ¿Cómo no te va a entender el Señor? ¿Cómo no vas a saber lo que te cuesta? Si la Biblia dice que fue tentado en todo, sabe aún hasta la tentación que te cuesta. Pero hay una diferencia, dice: Él no pecó. Yo lo que más admiro es que Él sufre o sufrió el único dolor que nosotros no vamos a sufrir nunca. Podemos sufrir pérdida, y sí, porque Él mismo dijo: en el mundo hay aflicción, en el mundo hay dolor, en el mundo hay tristeza. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero hay un dolor que vos y yo nunca vamos a poder sentir. Y si lo sentimos es porque realmente no lo estamos viendo. Y es el dolor de que Él nunca nos va a dejar. A Jesús sí lo dejó el Señor. Porque esas palabras resuenan siempre que veo la película La Pasión de Cristo o escucho una charla de la cruz. Siempre resuena en mi cabeza eso. Y hay algo que yo siempre le pido a Dios: Dios, nunca, jamás permitas que yo te aleje de mí. Porque Él no te va a dejar. El único que puede sacar a Dios de su vida sos vos. Él no te va a soltar. Él te ama aún con tus errores, que quiere que lo mejores. Y sí, porque te quiere dar cosas grandes. Pero no te puede dar cosas grandes porque el rechazo te puede llegar a tomar, te lleva a tomar malas decisiones. No te da cosas grandes porque el dolor de la soledad te va a hacer tomar decisiones muy malas. Y ahí vas a entender que cuando estés alcanzando cosas grandes no vas a creer que lo puedes manejar, porque te seguís sintiendo solo. Hay una tristeza, hay algo malo. Por eso muchas veces Jesús no nos puede dar. No es que no quiere, te ama tanto que lo primero que quiere hacer hoy es sanarte. Él te quiere sanar. ¿Y saben qué? Esta semana me preocupé mucho por esa persona que me pidió un consejo y me dijo: ¿cómo hago? Y yo le decía: Señor, ¿cómo hace la gente para salir? Dame el consejo, dame el versículo bíblico. Y miren el mensaje que me da el Señor. Y con esto termino.
Job capítulo 1, versículo 18 al 20. Job capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en la casa de tu hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa donde todos tus hijos estaban. Y todos tus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darte la noticia. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Me impresiona Job. ¿Saben? Trato y todavía estoy leyendo y estudiando el libro de Job. Porque a veces digo, ¿por qué este hombre pasó tanto? Todavía no encuentro respuestas. Pero algo que Dios me hablaba en este libro fue decirle a mi pueblo que la única manera de volver a salir adelante es adorando. Cuando yo leo Job, su principio era dolor, pero en su principio Job adora. Dice la Biblia que él en su dolor se rasga las vestiduras y se tira de rodillas y cae al suelo. Y yo imagino la oración de Job: ¿por qué, Dios? ¿Por qué tanto dolor junto? ¿Acaso me abandonaste, Dios? Pero él dice: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor el amado. Y se pone a adorar a Dios. Y él comienza a exaltar el nombre de Dios. Y su dolor hizo que su adoración sea cada vez más fuerte. Y su dolor hacía que esa adoración sea cada vez más sincera, porque no le quedaba nada. A Job no le quedaba nada. Hay otro personaje que admiro, que es Pablo, en medio de la cárcel predicando de Jesús. Un líder que se podía estar sentado en un sillón de oro. Pero ese líder estaba preso junto a Silas, esclavos. Y se miraban y decían, me imagino yo la charla: Silas, Pablo, ¿qué estará haciendo mi familia? Silas, no sé. Pero seguramente Dios los está cuidando. Y yo me imagino pensando, y acá estamos nosotros por predicar el evangelio. ¿Qué hacemos, Pablo? Adoremos, Silas. Adoremos. En medio de una cárcel de suciedad, de oscuridad, de dolor, lejos de su familia, Pablo y Silas estaban adorando. Los psicólogos dicen que aquellos que están privados de su libertad son las personas que más sienten a veces el abandono, porque su familia ya no los va a ver. Y Pablo y Silas, sin haber cometido delito, estaban ahí, en un lugar donde nadie los pudiera ver. Y uno podría decir, Dios me dejó. Y yo predicaba de él. Pero la Biblia dice que Pablo y Silas comenzaron a adorar. Y yo quiero ponerte o ayudarte en algo. Para poder levantar cabeza de este dolor que estás pasando, yo quiero invitarte a adorar juntos. Hay respuestas que solo Jesús te la va a dar. Solo Él te va a decir por qué, como también me lo dijo a mí. Nadie más puede darte esa respuesta. La única manera que hoy comencemos a levantar cabeza de ese dolor es adorando. No hay otra. Yo quiero invitarte, iglesia, a ponerte de pie.